Sean bienvenidos a la sesión general del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. A nombre del doctor Roberto Arturo Baños Tapia les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, les quiero decir que hoy tenemos un ponente de lujo, un invitado, al cual agradezco anticipadamente que haya aceptado la invitación. Y les voy a hablar un poco del doctor. El doctor es el doctor Edwin Steven Vargas Cañas. El doctor es médico internista, formado en el Hospital Nacional Juan José Fernández en El Salvador, del cual fue jefe de residentes además. Hizo su residencia en neurología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de Manuel Velasco Suárez de la Ciudad de México. Posteriormente hizo un fellow en enfermedad neuromuscular en el Instituto de Biologie en el Hospital de la Salpêtrière, ¿sí? Centre de Référence de Maladie Rare en París, ¿sí? Y el doctor es actualmente, ¿sí?, el jefe de la enfermedad neuromuscular de la Clínica de Enfermedad Neuromuscular del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Es coordinador del grupo de trabajo de enfermedad neuromuscular de la Academia Mexicana de Neurología. Él dirige este grupo de trabajo y además es miembro del Laboratorio de Patología Experimental del Instituto Nacional de Neurología Manuel Velasco Suárez y se desempeña también en la práctica privada. Forma parte de la Academia Mexicana de Neurología, ¿sí?, y de la Sociedad Francófona de Nervio Periférico y de la Sociedad de Nervio Periférico. Así es que, bueno, la verdad es que es una excelente oportunidad de aprender todo lo que nos va a decir el doctor y le reitero la bienvenida. Gracias, doctor. Gracias, doctora, muy amable. Claro, tengo un par de francés. Oui, bien sûr. Es un placer estar por acá. Habíamos escuchado mucho de López Mateos, es mi primera oportunidad acá. Esperemos que esto sea el inicio de una excelente cooperación en términos de formación académica, asistencial e investigación con el Instituto Nacional de Neurología. Lo que vamos a revisar el día de ahora es un tema de cómo progresar el diagnóstico de las distrofias musculares. Aunque por supuesto tenemos muy bien ubicado el 20 de noviembre y el Hospital de Zaragoza, el Hospital López Mateos es un hospital que reconocemos muy bien en la Secretaría de Salud, particularmente en el Instituto Nacional de Neurología, pero no me imaginaba la magnitud del hospital. Ustedes están un poco grandes. Comentaba el doctor, 100 camas solo en el servicio de medicina interna. Para los que son residentes seguramente están aprendiendo de mucho. Por lo tanto, tengo la impresión entonces que ustedes deben ser un alto centro de referencia de todo el sistema ISSSTE y probablemente a nivel nacional. Por lo tanto, seguramente estará llegando un grupo de pacientes, que es lo que quisiéramos hablar un poco ahora, con estos padecimientos que son inusuales. Desde la neurología son pacientes infrecuentes, pero dado que ustedes forman parte del book insignia de la atención en el ISSSTE, seguramente van a estar viendo algunos pacientes circulando y lo que queremos ver es qué tanto podemos aportar con este grupo de conocimiento. Espero que esto sea una charla más de intercambio de opiniones. Si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpirme, levanten la mano y hacemos esto más dinámico. Entonces, partiendo de esta parte, lo que quisiéramos mostrar es que las distrofias musculares, en términos generales, van a partir de un paciente miópata, es decir, de un paciente con signos y síntomas que van a recordar que la enfermedad es a partir de músculo. Cuando la debilidad ocurre sobre el eje vertical en neurología, si ustedes tienen síntomas que ocurren sobre el eje vertical, ¿qué quiere decir? Derecha o izquierda, probablemente están ante una afección del sistema nervioso central. En tanto que, si la afección es sobre el eje de la horizontal, muy seguramente estarán ante un padecimiento del sistema nervioso periférico.
Los síntomas neurológicos en general los podemos degradar rápidamente de esa forma. Y en el sistema nervioso periférico, por supuesto, hay múltiples causas de debilidad. Una de ellas es la debilidad por afección en el músculo. Conocemos claramente como miopatía. Y la debilidad del músculo, entonces, tiene características muy particulares. En términos generales, por ejemplo, los pacientes se quejan de intolerancia a la actividad física. Es lo primero que se quejan. Es decir, son pacientes que tienen dificultad para hacer actividades de la vida cotidiana, porque desafortunadamente pues, no tenemos la cultura del ejercicio en la población mexicana, y entonces lo notan hasta que el padecimiento interfiere en actividades de la vida cotidiana, y por ejemplo a ellos les cuesta correr detrás del pecero, correr detrás de los niños, subir escaleras. Cuando comienzan este tipo de padecimientos, que inicialmente los pacientes pueden referir como un cansancio, una fatiga para actividades de vida cotidiana. Luego, el patrón miopático de debilidad, y eso es un poco lo que queremos compartir. El patrón miopático. ¿Cómo reconocer dentro de la debilidad cuando esa puede ser atribuible a una enfermedad muscular? Cambios en el volumen muscular, esa es una cosa que es muy importante. Esto de hecho define a muchas de las enfermedades en neurología, particularmente la distrofia muscular, cambios en la mecánica de la marcha y la postura y ausencia de síntomas sensitivos. Si ustedes tienen un cuadro de debilidad con presencia de síntomas sensitivos, muy probablemente estarán ante una neuropatía y no ante una miopatía, o una enfermedad de placa o una enfermedad de la neurona motora. En términos generales, cuando uno ve este patrón y uno recuerda entonces que la debilidad es miopática, entonces uno puede dividir esto. A ver, ¿qué tenemos? ¿Es esto un padecimiento adquirido o es esto un padecimiento genético? Es la primera pregunta probablemente que tenemos que hacernos. Por la frecuencia de los fenómenos, los colegas de medicina interna y de reumatología habitualmente este patrón de debilidad lo van a asociar con fenómenos adquiridos, porque en la práctica clínica es lo que más ocurre. Las formas clásicas de las miopatías inflamatorias: polimiositis, dermatomiositis, miositis por cuerpo de inclusión o una miopatía necrotizante, por ejemplo, por decir 4 de las más importantes y comunes. Y aquí lo que tenemos entonces es el patrón adquirido, y generalmente son pacientes de rápida evolución. Todos estos síntomas son de rápida evolución. En neurología llamamos síntomas sistémicos cuando hablamos de fatiga generalizada, cuando aparecen algún otro dato que sea relevante en otro sistema, y mialgias. Esta es una característica muy habitual en las miopatías inflamatorias, aunque no todos los pacientes con miopatía inflamatoria van a presentar mialgias. Este cuadro es relativamente sospechado con alguna frecuencia. Sin embargo, existe un grupo de pacientes, y este es un tema que es muy importante, que van a tener el patrón miopático de debilidad, pero su característica es que el fenómeno no es adquirido, sino es genético. Y es que existen miopatías, y ese es el tema importante, que tienen, por supuesto, el patrón miopático de debilidad, tienen la CPK elevada y en la biopsia tienen reacción inflamatoria. Ahora, convenzan a un neurólogo que eso no es una miopatía inflamatoria adquirida, mediada inmunológicamente. Eso es complicado. Y cuando hemos tenido oportunidad de hablar con la gente de reumatología, con la gente de medicina interna, me dicen: oye, es que tienen este paciente como que tienen una expresión en México que es muy interesante, como que está muy ojón para ser paloma. O sea, ya lo reconocen. Están viendo un patrón de debilidad, están viendo CPK elevada, pero esto nos está comportando como estoy acostumbrado a ver la polimiositis, dermatomiositis. Y es ahí donde probablemente, y es el tema que quisiera introducir, estemos ante un cuadro que sea genético. Y este es el tema, ¿no? Son enfermedades de orden genético. Y en México particularmente, las formas son autosómicas recesivas. ¿Qué quiere decir? No hay un antecedente de que los padres, ya sea el papá o la mamá, padezcan la enfermedad. Pero sí tenemos
sobre la generación del paciente sujetos enfermos. Y eso es lo que debemos sospechar entonces, no solo que hay un patrón adquirido, sino que hay patrones genéticos. Y este patrón genético, por supuesto, se facilita cuando tenemos una historia positiva familiar. El problema es que en México la historia familiar es medio complicada, por muchas razones, porque dicen, sí, no merece, mira, yo conocí a mi papá, pero pues él tenía un problema para caminar, pero nunca supimos qué era. Y generalmente es la columna, ¿no? En ortopedia lo estudiaron viendo y no hubo mayores cosas. Inicio temprano, evolución lenta y lo que llamamos en neurología síntomas extraneurológicos, que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, patrón miopático de debilidad. ¿Qué es para nosotros un patrón miopático de debilidad? Lo que están viendo ahí son las formas en que se puede presentar la debilidad muscular. La clásica probablemente es esta: debilidad de la cintura pélvica y debilidad de la cintura escapular. Eso es lo clásico. ¿Cuándo el paciente tiene debilidad de la cintura escapular? Son pacientes que tienen dificultad para subir cosas pesadas, por ejemplo, por arriba de la altura del hombro, cargar a sus hijos, cargar a sus nietos. Son pacientes que dicen, doctor, es que yo agarro a mi hijo y lo siento como inseguro, me lo tengo que abrazar al cuerpo. Y si el proceso empeora, todo lo que tenga que ver con el hombro, peinarse, cepillarse los dientes, comer. Para las mujeres, cepillarse si tienen el cabello muy largo o secarse con el cabello. Este gesto que tenga que ver con el hombro tiene que ver con la dificultad a nivel de la cintura escapular. Y en la cintura pélvica son dificultad para subir escaleras, dificultad para levantarse de una silla, para levantarse de la taza del baño, para levantarse del suelo. Todo eso tiene que ver con debilidad de la cintura escapular y debilidad de la cintura pélvica. Cuando uno ve eso, uno debe pensar en el patrón miopático, porque si el problema es más distal, es decir, dificultad para abrir botellas, para girar la llave del carro, para abrir para girar el pomo de una puerta o algo, cuando uno ve una debilidad distal, eso debe sugerir más una neuropatía. Y si la debilidad es proximal, debe sugerir más un fenómeno miopático, con sus bemoles, por supuesto. Pero si nos damos cuenta, hay más afecciones, además, que puede incluso afectar la cara, como veremos más adelante. Así, por ejemplo, si ustedes ven este sujeto, uno diría que pues, no tiene mayores detalles. Sin embargo, si uno presta un poquito más de atención al tema, si se dan cuenta, tosis palpebral, bilateral y simétrica es miópata hasta no demostrar lo contrario. La tosis palpebral, bilateral y simétrica es miopatía. Si la tosis fluctúa, es enfermedad de placa, habitualmente miastenia autoinmune. Si el fenómeno es fijo y unilateral, es neuropatía, habitualmente neuropatía del tercer nervio craneano. Entonces, siempre que veamos la tosis palpebral, bilateral y simétrica, pensemos que el paciente está miópata. Ahora, hay otras características en los pacientes. Por ejemplo, tienen una postura como una forma geométrica, como una pirámide invertida. Tienen adelgazamiento de los músculos temporales. Generalmente hay debilidad de los músculos masticadores, entonces permanecen con la boca abierta. Son hermanos. Pues el fenómeno se vuelve un poco genético cuando uno comienza a ver este grupo de pacientes. Luego, estas características se van acentuando con el paso del tiempo. Por ejemplo, este paciente, si uno lo ve, pues, si lo ves en la calle, a lo mejor te cambias de banqueta, pero pues parece igual. Paciente de un aspecto. Sin embargo, a medida que vas avanzando en la enfermedad, por ejemplo, tienes la atrofia,
músculos temporales, una calvicie temprana, y no es el típico de entradas. Esto es una calvicie muy frecuente en México por la herencia española que traen. Pero esto es una calvicie como te tienen que prestar cabello, de hecho, jóvenes, y si el fenómeno avanza, claramente mióticos, inexpresivos de verdad. Entonces uno comienza a sospechar este grupo de enfermedades. Por ejemplo, aquí lo que tenemos, ¿alguien reconoce este fenómeno? Es una falla en la fase de relajación posterior a una contracción muscular voluntaria y que además, a medida que se hace el fenómeno, se extingue, desaparece. Pero vamos a ver otra vez. Fuerte y luego dificultad. Este fenómeno se conoce como miotonía. Miotonía. Es una falla en la fase de relajación posterior a una contracción voluntaria que se extingue conforme va pasando. Es un hallazgo característico de una enfermedad que se conoce como distrofia miotónica. Qué gran progreso en la neurología, ¿no? Tienes miotonía, entonces te llamo distrofia miotónica. Y hay gente que cobra por decir eso. La distrofia lo van a notar también si ustedes percuten, por ejemplo, en la mano. Si se dan cuenta, hace este fenómeno. Aquí lo mismo. Vamos a ver si lo podemos ver por acá. Ahí está. Provocas la contracción con una simple percusión. Fenómeno miotónico. Eso no se ve en otra cosa que la distrofia miotónica. Es muy fácil de saber de distrofia miotónica. No tengo martillo, doctor, se lo llevaron los médicos previos. Es que apriete fuerte la mano. Si se dan cuenta cómo, cuando lo pasé al PowerPoint, cambia, pero fíjense, aprieta, pero cuando quiere abrir, ahí está la falla. Distrofia miotónica. El paciente no sabe que tiene una miotonía. Las historias son tristes. De pronto está el paciente y me dice: doctor, es que ¿por qué viene raspando? ¿Por qué viene golpeado fulanito? Lo que pasa es que me bajé del pecero, quise soltarme, no pude, arrancó. Entonces, estas historias andan circulando por ahí, de fenómenos que incluso el paciente no entiende que le está pasando. Fenómenos miotónicos. Luego, si nos damos cuenta, en este grupo de pacientes tienen también un cambio en el volumen de la masa muscular. Estos pacientes generalmente hay que desvestirlos porque vamos a encontrar muchos detalles. Por ejemplo, aquí le pido al paciente que estire la pierna y fíjense, no alcanza a hacer los 180 grados. ¿Ya? Se queda aquí nomás. Es toda la fuerza que tiene. ¿Ya? Sin embargo, si uno levanta la pierna, uno pide que le levante la pierna, no tiene mayor problema. ¿Por qué? Porque en la pierna, la valoración de los neurólogos, uno lo divide en compartimiento anterior y compartimiento posterior. El compartimiento posterior es el que nos ayuda a levantarnos de una silla, levantarnos del suelo, de la taza del baño, subir escaleras. Y el compartimiento anterior es el que nos permite caminar. Entonces, en este paciente, si uno se fija, cuando uno pide, miren cómo se marca este músculo del cuádriceps. Es uno de los bastos, de los 4 cabezas que tiene la afectada. ¿Por qué? Porque el resto de músculos están afectados. Por eso es que no completa el arco de movimiento, porque apenas uno de las 4 cabezas del cuádriceps le está funcionando. Es debilidad, desde ahí uno comienza a verlo. Pero además es simétrica, tiene el mismo problema derecha e izquierda. En las miopatías inflamatorias, como la inflamación es azarosa,
Entonces, no hay mucha simetría, a menos que esté claramente débil el paciente. También tenemos debilidad del compartimiento posterior. Esta es la forma en que los neurólogos lo hacemos. Le pedimos al paciente que levante la rodilla y si nos damos cuenta, levanta la rodilla, la rodilla tiene suficiente fuerza como para evitar que nosotros la bajemos. Si ustedes le piden al paciente, levante la rodilla y ustedes son capaces de bajársela, está patético. No debería ser así. Y aquí vemos la forma de caminar, que siempre se me cambia cuando me lo paso el PowerPoint, pero fíjense cómo camina. Bascula. Bascula. Debilidad de cadera. Marcha de pato. Esa es la famosa marcha de pato. Debilidad de cadera. Bascula el paciente. Este es entonces un paciente que probablemente tiene una forma miopática de debilidad. Esta es una marcha miopática de debilidad. A veces la debilidad uno lo puede notar distal también. Y uno le pide al paciente que haga estas dos cosas. Uno, que se ponga de talones o que se ponga de puntas. Eso sirve para ver la debilidad distal. De hecho, talón es más confiable que puntas. Es decir, un paciente que no se para, que no puede hacer talones, seguro ya no hace puntas. En cambio, un paciente que hace puntas puede que no haga talones. Pero si uno le dice, a ver, camine de puntas, y el paciente camina de puntas, probablemente diremos, no está débil. Pero lo que tenemos que hacer es que camine de talones. Si el paciente no camina de talones, ya tiene debilidad distal. Ese es el tema. Ya tiene debilidad distal. A veces los pacientes se alcanzan a poner de puntas, como vemos aquí. Pero si se dan cuenta, hace genuflexión. O sea, logra ponerse de puntas, pero genuflexión. Ya está parético. Ya está parético. Entonces nos damos cuenta que desde la clínica podemos ir avanzando. Esa es una parte que tenemos en las patologías neuromusculares. Porque además, si nos damos cuenta, los neurólogos somos caros para avanzar nuestros diagnósticos. Habitualmente saludamos con la resonancia magnética. Buenos días, necesito una resonancia. Buenos días, usted va para velocidad de conducción nerviosa. Toques eléctricos y agujas y además paja. Entonces tenemos que acercarnos por el lado de la clínica. Y la clínica aquí nos sugiere que esto puede ser un fenómeno adquirido. Luego, cambios del volumen de la masa muscular. Esto es un dato que es importante y esto es lo que define la palabra distrofia. Porque son pacientes que si uno los ve, no tienen mayor problema, a menos que los desvistas. Entonces te comienzas a ver todo lo distrófico, porque comienzas a ver, fíjense cómo está claramente aquí, una atrofia de la inserción de los músculos pectorales. Y si nos damos cuenta, tiene como una especie como de hipertrofia de los trapecios. ¿Por qué? Porque son pacientes que en las distrofias musculares hay debilidad, pero no todos los músculos están comprometidos. Y los que no están comprometidos, entonces, son los que ocupa el paciente para hacer todos los gestos. Entonces, por ejemplo, esta paciente, para hacer todo lo que tenga que ver con la cintura escapular, ella ocupa los trapecios. Por eso es que se ve hipertrofia. La otra parte, abdomen prominente. Bueno, no deberíamos considerar el abdomen prominente como dato de distrofia muscular, porque pasaría de ser una enfermedad rara a lo más frecuente. La situación aquí es que si ustedes tocan el panículo adiposo, es delgado. Si ustedes me agarran el panículo adiposo, bien servido. Pero en ellos no, es delgado. Sin embargo, se ven con abdomen prominente porque tienen debilidad
de los músculos rectoabdominales. Entonces la presión intraabdominal hace que dé este aspecto como abombado. Entonces tiene debilidad del músculo rectoabdominal. Si ustedes lo notan, mi sugerencia es que acuesten al paciente entonces. Lo ponen en posición faraónica y que haga un abdominal, no la hace. Porque ya está paréntico. Porque ya está paréntico. Y al no hacerla, entonces la siguiente pregunta clásica es: oiga, ¿y usted cómo se levanta todas las mañanas? Rueda, doctor. Da la vuelta, gira. Ya sabemos que hay debilidad troncal. Ya no solo de la cintura escapular y la cintura pélvica, sino debilidad troncal. Y entonces nos acercamos al diagnóstico de distrofias musculares o fenómenos miomáticos. Cuando uno quiere, le pide, por ejemplo, la paciente alcanza a hacer esto, pero si se dan cuenta no lo hace a 80 grados, a 180, lo hace hacia el frente, porque está parética. Atrofia, hipertrofia. Atrofia, hipertrofia. Atrofia, hipertrofia. En el mismo sujeto. Entonces eso debe sugerir los cuadros de distrofia muscular. Esto no se le escapa a nadie. Se queja el paciente, además: estoy débil de los hombros, doctor. Quítate la camisa, pues no ves. De modo, estás débil. Esto es lo clásico, lo que aprendimos siempre en la carrera de medicina: hipertrofia de los músculos gemelos y distrofia muscular de Duchenne. Y si tienes 18 años, pues no eres Duchenne, eres Becker. Pero en realidad no, este es un dato que comparten todas las distrofias musculares. No hay mucho que decir. Y si se dan cuenta, a veces es un poco asimétrico. Es un poco asimétrico. De hecho, el gemelo interno en esta pierna, por ejemplo, se ve un poquito más atrófico que el gemelo externo. Entonces uno puede acercar estos cuadros clínicos. Otras veces, lo que siempre hemos recomendado, que el paciente lo pongan de lado, más que verlo de frente, ponerlo de lado al paciente. Porque de lado lo que vamos a ver es un poco la hiperlordosis. Están hiperlordóticos porque tienen debilidad troncal. Y si ustedes tienen la duda, métanle peso. Y es muy fácil meterle peso. Con sus propios brazos se acentúa la lordosis. Se acentúa la lordosis. Entonces ya tienen un componente que es próxima y central. Esto debe recordar siempre: miopatías. En sujetos jóvenes, distrofias musculares. Es lo que quisiéramos compartir un poco con ustedes. Esta maniobra es muy simple, es nada más que el paciente tire de estos dos lados. Nos damos cuenta que hace eso, la escápula larga, muy asimétrica en unos pacientes y simétrica en otros. No hay forma donde perderse. Nada más que entiendan. Tienen que ver 16 pacientes o 18. Y pues ellos son laboriosos. Son pacientes laboriosos. Porque hay que desvestirlos. El problema es que, hasta donde yo entiendo, es probable que a nadie le hayan puesto una pistola para que se hayan venido a hacer aquí la especialidad. Entonces, ustedes decidieron venir aquí, es esto probablemente lo que vayan a ver por el tipo de hospital que son. Deben haber algunos pacientes circulando con este tipo de anormalidades. Cambios en la mecánica de la marcha y la postura es otra característica de estos pacientes. Creo que aquí igual se va a girar, porque cuando lo paso a PowerPoint, cuando lo paso a Windows es un poquito más complicado, pero fíjense
lo que quiero que vean es cómo camina este paciente de la cintura, cómo primero él se toma las manos, se toma la cadera. Cuando lo estaba filmando le dije, oiga, suéltese, quiero verlo caminar bien, casi se me cae, porque eso es lo que le daba estabilidad a él, y está muy lordótico. La forma de caminar, pues no se le pierde a nadie, con este grupo de pacientes. Esta es otra forma de caminar. No se ve bien, lastimosamente siempre se gira el PowerPoint. Es una paciente joven, pero su entidad es otra, se llama paraparesia espástica. Es otra forma de enfermedad genética con la que tienen los pacientes. No nos perdemos. Vamos a avanzar un ratito. Lo importante es tomar a los pacientes aquí. Aquí no se nota mucho. Aquí no se nota mucho que el paciente bascula. Tiene la historia de intolerancia. Pero lo importante es agarrar a los pacientes aquí. Porque cuando uno los ve acá, pues la señora que nos ayuda con el aseo en el cuarto piso me dice, oiga doctor, él anda buscando. De estar trapeando y ver ahí que este tipo de pacientes me buscan, pues ya dice, pues, camina igual que la otra, que también buscaba al doctor. Mientras estás sacudiendo así, una distrofia muscular. No hay donde perderse. No hay donde perderse con estos pacientes. El problema de estos pacientes es la forma en que se hace el diagnóstico, y es lo que quisiéramos acercar de alguna manera. Y lo otro son los famosos síntomas que en medicina, en la neurología decimos extraneurológicos, y en realidad son síntomas de hiperlaxitud. Los pacientes con distrofia muscular, algunos de ellos tienen hiperlaxitud, y lo que vemos es, y ellos ya lo saben además, oiga, ¿y usted no es un poco flexible? ¿Cómo no, doctor? Mire, me puedo separar los dedos así. Si quiere me los separo más, doctor. Un poquito, aquí me ayudo con la mano. Mire mi dedito. Por supuesto, todo esto yo tomando la foto así. ¿No le duele, no? Hiperlaxitud. Y el mismo paciente te lo enseña. Ellos ya saben qué te van a mostrar para demostrar que son hiperlaxos. Sin problema. Sin problema. Ellos mismos se dicen, no, yo me hago esto, yo hago esto. Este se lame el codo. Si ustedes se luxan, digo, porque lo que se hace es se subluxa el hombro. Entonces eso para atrás. Eso es realmente lo que hace y se lame el codo. Si alguien se lame el codo por aquí, les recomiendo pasar con genética y con el servicio de neurología. No es normal que lamas el codo. Hay otra paciente que conocer. Lastimosamente no la grabé. Y cuando le pregunto, ¿usted no es flexible? Sí, doctor. Y se persignó con el pie. Es lo que sí. Ok, de acuerdo, me quedó claro. Eres flexible. Pero también tiene que ver con la normalidad ósea. Esta cifoescoliosis macabra, que no se les va ni en la peor de sus guardias, debe sugerir, sobre todo en pacientes jóvenes, estos cambios osteotendinosos habitualmente no son puros de la ortopedia, sino son manifestaciones de enfermedades genéticas que probablemente sean neuromusculares. La cifoescoliosis pura, de un tema que sea exclusivo de los colegas de ortopedia, es poco frecuente en la práctica clínica. Generalmente son una manifestación de otras enfermedades. Ahora, ¿cuál es el hecho? Es que estos pacientes pueden cursar, con una vez que hayan dicho eso, eliminan la probabilidad de adquirir y consideran
¿esto es genético? Entonces mi pregunta, ¿qué rayos es? ¿Cómo progreso este diagnóstico? Porque ya me dijeron que no es polimiositis, ya el reumatólogo me dijo que no es dermatomiositis, que no es miositis por cuerpo de intrusión, que no es miopatía necrotizante. ¿Y entonces qué es? Por complicado que sea, no puede ser más que cualquiera de estas tres cosas: miopatía congénita, miopatía metabólica o una distrofia muscular. El problema es que de estas tres enfermedades, de estos tres grandes grupos, es ahí donde nos complicamos un poco, porque el diagnóstico es difícil de progresar, era difícil de progresar. De estas tres causas, lo más frecuente en el adulto es que ustedes tengan una distrofia muscular. Con dificultad van a haber miopatías congénitas, los adultos. Esto habitualmente los pediatras ya lo captaron. Y las miopatías metabólicas probablemente andan con diagnóstico de fibromialgia. Porque en la miopatía metabólica el sujeto tiene dolor muscular, un poco de debilidad, fatiga, pero en la exploración física son normales. Y a veces la CPK es normal. De hecho, ellos pueden cursar a veces con crisis. Y esto es muy interesante. Hablando rápidamente en miopatías metabólicas. Mire, por complicado que sea, es poco probable que un paciente que haya jugado 2 partidos de fútbol les venga con 68,000 de CPK y sea dermatomiólisis. El ejercicio les detona una condición médica previa. Pero si el músculo es sano, con 2 partidos de fútbol, no tienes por qué hacer 68,000 de CPK. La situación es que son pacientes que hacen 68,000 de CPK, llegan con mioglobinuria. Uno dice, rhabdomiólisis, hiciste mucho ejercicio. Ese concepto es el equivocado. Hiciste mucho ejercicio, ese concepto es equivocado. Por más ejercicio que los pongan a hacer ustedes, no van a hacer 68,000 de CPK. Les tiene que caer el plafón del edificio para que hagan esa destrucción muscular. Eso es una miopatía metabólica de fondo que se desencadena con la actividad física. El problema es que los ponen en reposo, se hidratan, la CPK mejora y pues hay otros 15 pacientes que ven. Pero eso es completamente inusual. Regresando al tema de las distrofias musculares, con este grupo de pacientes. Y es lo que quisiéramos discutir un poco. Actualmente las distrofias musculares, no vamos a entrar mucho en detalle, pero podemos progresarlas rápidamente. Podemos progresarlas. Los pacientes que tienen distrofia muscular sin antecedente familiar en la generación superior son las que llamamos distrofias musculares autosómicas recesivas. Es lo más frecuente que hemos visto en México. Por aras del tiempo nos vamos a pasar esto rápidamente porque lo que quiero es mostrarles esto. Es un estudio que hicimos con Coral, no me recuerdo ni hace cuánto tiempo, aquí está. Lo publicamos en Muscle & Nerve en el 2012, de más o menos en aquel tiempo cuál era la frecuencia en México. Sigue siendo Duchenne. Las distrofinopatías sigue siendo la principal causa de distrofia muscular. Sin embargo, las distrofinopatías Duchenne las agarran los pediatras con gran facilidad. No es un reto diagnóstico ya para los pediatras. Agarrar un Duchenne es fácil para un neuropediatra, muy fácil. Y el diagnóstico ya está muy bien establecido en México. El problema es que la mitad de ellos no son Duchenne. Ese es el tema.
Y entonces, ¿qué son? Ese es otro tema que es muy importante. Y entonces, ¿qué son? ¿Cómo podemos progresar el diagnóstico a partir de ahí? Y afortunadamente se ha desarrollado una técnica que, por curiosa que sea, fíjense, por curiosa que sea, es una técnica que con 5 gotas de sangre, 5 gotas de sangre, qué buenos son los neurólogos, claro que se diga esto, 5 gotas de sangre, somos capaces de hacer el diagnóstico de 10 tipos de distrofia musculares, las más frecuentes en México. Tan fácil como picarle el dedo al paciente y ponerlo en un papel que tiene 5 círculos y una gota en cada círculo. Este estudio se llama secuenciación masiva. Con 5 gotas de sangre podemos hacerlo. Viene el tema. ¿Cuánto cuesta esto, doctor? Estudios genéticos. Por el momento, nada. Por el momento, nada. Nada más que hay que tener el papelito. Y aquí es donde viene la situación. Una de las distrofias musculares autosómicas recesivas es la enfermedad de Pompe. Ese es el tema. La enfermedad de Pompe, entiendo que muchos probablemente sea la primera vez que escuchan el nombre de esta enfermedad, es un padecimiento de las distrofias musculares con tratamiento. Porque en la enfermedad de Pompe ellos tienen la deficiencia de una enzima que se llama maltasa ácida. Y entonces lo que se hace es reponer la enzima. De caso que es como en el diabético. Le ponen insulina, mejora, a ellos les pones la enzima, mejora. Ya. Entonces, el patrón de ellos es una distrofia muscular autosómica recesiva. Y lo que se ha negociado con la empresa que se llama Genzyme, que es la que hace el que tiene el medicamento, en una, vamos a decir, eso es como una conciencia social, es, oye, tú andas buscando pacientes con, ¿de acuerdo? Ayúdanos también a buscar el resto de enfermedades. Por eso ese estudio no solo te puede decir si el paciente es Pompe o no, porque si es Pompe tiene tratamiento. Y la verdad es que ya todos lo sabemos, y ustedes también lo saben. Al ISSSTE no le falta nada. Recursos por todos lados. Oye, es que el tratamiento es caro. ¿Cuánto vale? Tanto. Vete, me estás molestando con tus temas menores. No me muestres tus miserias. El tratamiento, de hecho, está autorizado en el ISSSTE. Pero hay que detectar al paciente. Ese es el tema, hay que detectarlo. Porque no solo tiene una implicación del tratamiento del paciente, sino también son pacientes que ameritan asesoría genética para que ellos puedan decidir, empoderados e informados, acerca de temas de reproducción y en el contexto en el que lo hacen. Este grupo de pacientes, entonces, los estudiamos. Vamos a pasar relativamente rápido. Son 10 tipos de distrofias musculares, las que vemos, en donde esta es la de Pompe. Y tenemos 9 más. Sarcoglicanos, alfa, beta, gamma y delta, alpaína 3, disferlina, TCAP, proteína relacionada a fucutina, anoctamina 5, no importan los nombres. 70% de los pacientes en México probablemente tengamos esto. La van a captar. Porque no solo existen 10 distrofias musculares, hay más. Pero ahorita hemos negociado 10. Porque parece que a Genzyme nos está pegando con el dolor. Vamos a ver si después jalamos unas 2 más. Pero estamos trabajando en eso. Pero una vez detectado esto, entonces ustedes pueden hacer un diagnóstico molecular, diagnóstico genético.
Seguramente este hospital debe tener un servicio de genética, sin lugar a dudas. ¿O no? Sí, sí. O por lo menos un lugar de investigación genómica. Investigación, no tiene genética, tiene investigación genómica, o sea. Es lo que les digo, aquí no hay miseria. Una clínica de genética ya como la del instituto, 2 gatos en el gobierno, batallando con toda la neurogenética. Ustedes tienen un servicio de investigación genómica. Seguramente ese servicio ya tiene eso. La intención, en términos generales, era mostrar este grupo de pacientes, las distrofias musculares, como un diagnóstico diferencial dentro de aquellos pacientes miópatas que ustedes ven. La intención es, a lo mejor aquí seguramente tienen neurólogos, probablemente estos pacientes anden por los servicios de medicina interna, anden por los servicios de reumatología, anden por servicios de rehabilitación. La intención es identificarlos y canalizarlos hacia donde se pueda. Porque un concepto que es muy importante. Entiendo que hay miopatías inflamatorias de difícil tratamiento, refractarias a los tratamientos convencionales. Pero si ustedes ya pasaron por metilprednisolona, prednisona, acetoprina, metotrexate, Celcet, inmunoglobulina, rituximab, el gran poder de Dios, y el paciente no mejora, es probable que haya que reconsiderar el diagnóstico, sobre todo basándonos en la apariencia clínica del paciente, porque los marcadores bioquímicos son similares, CPK elevadas, ambos lados, biopsia muscular con reacción inflamatoria, ambos lados, pero uno mejora y el otro no, y además progresa muy lentamente. Son pacientes que se deben de revalorar. Una vez me tocó ir con los colegas del IMSS en Monterrey, me habían visto en una plática previa y me dijeron, oye, voy a darnos la misma sesión allá. Ya fui con mi cabrito, vi el tema, pero como eran los mismos que habían visto la primera sesión, se estaban durmiendo ahí, hablando de lo mismo. Termina rápidamente, porque la gracia era que ellos tenían pacientes que querían que vieran. Porque me he dado cuenta que los reumatólogos y los internistas los agrupan. Como quien dicen, a ver, tú como que no eres, pero tampoco sé exactamente qué eres, pero aquí tengo. Me mostraron ese día 6 pacientes, 6 distrofias musculares. O sea, ya los reconocen, pero no es su área de expertise. Y que convenzan al neurólogo además. Oye, esto no es polimiositis, oye, esto es dermatomiositis. Y el neurólogo ve, no, pues tiene CPK elevada, un patrón inflamatorio en la biopsia, así es. Sácalo de ahí. Entonces, probablemente hay que considerar estos otros diagnósticos. Cada vez estamos haciendo un poco de awareness, de avisos de este grupo de enfermedades. Y la clave es acertar el diagnóstico. Los servicios de genética tienen esto, sin embargo, cualquier servicio puede tomar este estudio. Se va a Brasil, donde es la cooperación actualmente, y el reporte de ellos viene entre 4 a 8 semanas. Es un reporte muy claro, donde aparece si tienes o no la mutación. En México, como esto es relativamente nuevo, estamos encontrando nuestras propias mutaciones. Es un dato que es muy interesante. Ellos reportan, en Brasil están reportando el famoso BUS, P pequeña US, que son las variantes de significado incierto. O sea, ellos no saben si es mutación. ¿Por qué? Porque todo esto se flotea contra la literatura internacional, pero como México apenas estamos entrando, vamos a comenzar a mostrar nuestras mutaciones. Mutaciones muy particulares que estamos viendo, estamos compartiendo con la gente de Brasil, con la gente
de América del Sur, salvo Argentina, porque ustedes saben que se cuecen muy aparte. Su migración es muy europea, entonces tienen características que recuerdan más a las europeas, que ya están muy bien descritas. Pero la brasileña, el norte de Sudamérica y la mexicana se está comportando de una forma muy particular que hemos comenzado a informar a nivel de literatura internacional. Entonces, la intención ahora era nada más poner en la mesa este diagnóstico de distrofias musculares, saber que seguramente aquí tienen la forma de progresar estos diagnósticos, probablemente apoyándose en los servicios de genética y neurología. Sin embargo, estos diagnósticos pueden progresarse desde la medicina interna o la reumatología. Lo dejamos aquí por temas de tiempo. Muchas gracias. ¿Algún comentario o pregunta para el doctor? ¿Alguien? Ricardo. Doctor, excelente plática, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y gracias. Bueno, como usted bien dijo, muchas veces el diagnóstico diferencial entre las miopatías ya establecidas, inclusive ya en la consulta externa, por ejemplo, del grupo de medicina interna o reumatología, pues sería el reto diagnóstico. Pero en el caso de los pacientes que van siendo capturados, ¿tendríamos un patrón específico en la electromiografía y que nos podría platicar de esto? Fíjate que está muy interesante, pero el patrón electrofisiológico para un reumatólogo, por ejemplo, le es complicado porque te van a reportar lo mismo que ven en las polimiositis, por ejemplo. Patrón miopático e inestabilidad de membrana, fibrilaciones, fasciculaciones y ondas positivas. Entonces, lo que pasa es que en estas enfermedades no hay un hallazgo electrofisiológico que te ayude a diferenciar una de otra. Te van a reportar que el patrón es miopático con inestabilidad de membrana, que es reacción inflamatoria. Entonces, la electrofisio te ayuda poco para distinguirlo. Ahora, lo que sí te ayuda es, si tú tienes alguna duda de que ese patrón era miopático, el reporte sí te lo va a decir. O sea, tú tienes un patrón miopático de debilidad, ¿no? Pero no te ayuda a decirte, mira, esto se acerca a la polimiositis. El problema, y esto ya lo hemos visto, es que algunos reportes de electrofisiología te sugieren el diagnóstico de polimiositis. Esa es, digamos, una atribución que no le alcanza desde al estudio. El estudio no te puede decir esto es una polimiositis, lo que te puede decir este es un patrón inflamatorio este es un patrón miopático con inestabilidad de membrana. Pero de eso a polimiositis hay un gran trecho. Pero cuando te lo sugiere, entonces ya el diagnóstico queda como marcado. Ese es el tema. Y no sé si sucede aquí, pero de allá de mi rancho, donde yo vengo, del Instituto de Neurología, si tú le pones un diagnóstico en el expediente del paciente, ese diagnóstico se conserva hasta que el Señor lo llama su divina presencia. No hay forma de enfermedad, ¿no? Y entonces el paciente queda probablemente con un diagnóstico equivocado. Por eso el valor de seguir los diagnósticos cuando no tenemos la certeza de que sigue siendo sindromático, ¿no? Pues tienes un síndrome miopático, habrá que ver cuál. A lo mejor lo ve otro colega y esto nos ha pasado, alguien con diferente óptica pues, aborda al paciente de una manera diferente. ¿Alguien más? Doctor, le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Y espero